¿Listo, Cirilo? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer hoy es un poco interactuar y más que nada aprovechar para que me puedas, vamos a repetir este caso, por ejemplo, pero si hay consultas, ¿no? También poder abordarlas, ¿no? Y tratar de dar unas pautas adicionales con respecto a, uno, quiero hacer un ejemplo de fuerzas. Y dos, quiero hablar acerca de cuándo utilizar contacto rígido o cuándo utilizar de no penetración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos un poco de los contactos. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos el día de ayer. Entonces, este alicate, ¿no? Es un ensamblaje en realidad conformado por piezas que van a estar dinámicas. ¿Sí? Va a haber un grado de libertad, ¿no? Entre ambas. Por lo tanto, las caras o las caras que están en contacto o que estarán en contacto eh, serían diferentes, ¿no? Si hubiera el movimiento, ¿sí? Porque habría un dinamismo. Entonces, si al haber una deformación, también se entiende que las caras podrían dejar de tocarse o tocarse en otros lugares. En cambio, si fuera un ensamblaje de piezas que no van a tener dinamismo, ahí se podría usar un caso de unión rígida, ¿no? Mientras si fuera este caso que se asume que va a haber zonas de contacto y que podrían cambiar según la deformación, ahí usaríamos un contacto de no penetración. Entonces, eso sería también eh, para saber cuándo utilizamos uno o el otro. ¿Sí? Entonces, si vamos a simular un caso donde todo va a estar estático, podemos decirle que todas las zonas de contacto se comporten como rígidos. ¿Sí? Ya que no tendría que haber en realidad o sea, por el mecanismo propio del ensamblaje no tendría por qué haber algún desplazamiento. Ahora, sí, Cirilo, vamos a hacer, me comentas por favor rápidamente, vamos a hacer en planta, ¿sí? Un rectángulo, mejor dicho un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Y quiero comenzar con esta parte. Y extrusión, pues, 100 milímetros. Sí, entonces es 1 metro por 1 metro, extrusión 100 milímetros. ¿Qué voy a hacer con este caso? Vamos a hacer justamente tres simulaciones utilizando fuerza y utilizando presión, ¿sí? Para ver cuándo utilizarlas o cuándo no, en qué caso. ¿Correcto? Entonces, si te das cuenta, estoy agarrando SolidWorks como un pequeño laboratorio para tratar de saber cuándo utilizar fuerza o cuándo utilizar presión y qué me da de resultado. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso muy común si es que eh, lo que quieres analizar también recién lo estás desarrollando, lo estás plasmando, estás haciendo el caso de estudio, ¿no? Entonces, como que hacer diferentes escenarios. Entonces, voy a guardarlo. Va a ser como un apéndice A. ¿Sí? Va a ser plancha fuerzas. Y voy a irme al entorno de simulación. Sí, va a estar fijo en la base. O sea, voy a hacerlo un tanto rápido. Si me indica si también me detengo. Material, cualquier material, si no estoy tratando de analizar el comportamiento de esta estructura. Simplemente quiero ver qué pasa cuando cambio las cargas. ¿Sí? Entonces, este primer escenario eh, va a ser fuerza en newtons. ¿Sí? Entonces, voy a darle una carga, una fuerza.
de, a ver, veamos, ¿sí? Más o menos, ¿qué fuerza podemos darle? Vamos a darle 4710, por ejemplo, aproximadamente, ¿no? Como no hay diferentes caras, solo es por elemento, porque es la única cara, ¿sí? Mira, es un caso muy simple, lo voy a mallar de frente, ¿sí? Ejecutar, mejor dicho, que resuelvo. Obviamente la escala está totalmente disparatada, ¿no? No me indica nada. Voy a cambiarlos a escala real. Entonces tengo que von Mises o sea, a esta plancha de un material determinado le estoy aplicando 4710 newtons, ¿sí? A toda esta cara, obtengo un esfuerzo casi imperceptible, ¿correcto? Porque le estoy aplicando esta magnitud de fuerza para un metro cuadrado de espesor 100 milímetros, ¿no? Ok, es prácticamente despreciable. Entonces, voy a sacar una copia a este caso y va a ser fuerza, ¿sí? Pero en las unidades de kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces, va a ser el mismo escenario del setup, pero voy a cambiar ligeramente las unidades de la carga, ¿no? Entonces, me indica si hasta acá estamos. eh, Voy a cambiar el valor, ¿sí? Ok, voy a cambiar acá las unidades, ¿no? Ya no voy a trabajar en SI, que sería newtons, sino voy a decir que trabajo en sistema métrico, ¿sí? Donde acá está el valor de la magnitud y ahora va a ser en kilogramos fuerza, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Tal vez yo tengo una carga de 480 kilogramos, pero yo voy a decirle al programa que lo interprete como kilogramos fuerzas, ¿sí? O sea, que a la masa la vuelva una fuerza. Pero yo le estoy poniendo como dato lo que sería la percepción del valor de la masa, ¿no? Que sería 480, ¿no? Si te das cuenta, simplemente al cambiar de SI, que estaba en 4710, simplemente cambié el sistema de unidades y su valor de newtons, ahora representado en kilogramos fuerza, sería el valor en kilogramos, ¿sí? 480,2 aproximadamente. Entonces, acepto, ¿no? Resuelvo y el resultado, ¿sí? Si nos damos cuenta, es lo mismo que haberlo trabajado en newtons, ¿no? Porque simplemente estamos cambiando las unidades, pero es la misma representación de la variable, ¿no? Por este caso está representado en newtons, pero por este caso está representado en kilogramos fuerza, ¿no? Ambos casos son una carga de fuerza aplicada sobre toda esta área. Entonces estamos viendo que uno puede ingresar el valor según lo que tenga. Si te dicen tienes un componente de 500 kilogramos, ya ok, entonces lo inserto como kilogramos fuerza, ¿sí? Porque lo que está haciendo es multiplicándole por el valor de la gravedad, ¿no? 9,81, por ejemplo, mejor dicho, el valor de la gravedad, y ya lo interpreta internamente cuánto es en peso, ¿no? En newtons. Entonces lo resuelve. Ahora vamos a hacer un caso más. Vamos a copiar un caso más. Pero este caso va a ser presión, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá está, esto está, ¿sí?
no lo voy a eliminar, sino le he dado clic derecho, suprimir, ¿no? Lo he desactivado, ya no va a estar funcionando. Y voy a crear una carga de presión. Sí, entonces, igual, sobre esta cara de acá. Y imaginemos que yo le pongo el valor que le había puesto en el caso de fuerza en newtons, ¿no? Que era 4710, ¿no? Aproximadamente, si no me equivoco, ese era el valor. ¿Sí? ¿No? Entonces, o sea, yo estoy asumiendo que este es el valor de la presión, ¿sí? Pero mi dato en realidad debería ser una carga, una fuerza, pero vamos a ver qué sucede si lo meto como presión, ¿no? El mismo valor. Entonces, lo que le estoy diciendo es que por cada milímetro cuadrado, o sea, por cada milímetro pequeño, milímetro cuadrado, va a haber 4710 de fuerza. ¿Sí? En el caso anterior, no, en el caso anterior era que en toda la cara debe haber una única fuerza. ¿Sí? En cambio, acá le estamos diciendo que cada milímetro cuadrado tenga 4710. Entonces, bueno, voy a resolverlo. Y obtengo un von Mises de, pues, disparado, ¿no? De 9000, ¿no? 9000 megapascales, ¿no? O sea, estamos hablando de 9 gigapascales, ¿no? O sea, y claro, este valor obviamente se sobrepasa al límite elástico, ¿sí? Ya sabemos que es totalmente irreal, pero a pesar de ser irreal, lo que está sucediendo es que a cada pequeño milímetro cuadrado le estamos aplicando esta magnitud. Entonces, es diferente la percepción de ponerle como fuerza que como presión, ¿no? Como presión lo utilizaremos justamente si tenemos datos de presiones adentro de un tanque, presión de una carga hidrostática, presión del fluido, ¿no? Exactamente sobre el caso del tanque, por ejemplo, ¿no? Donde la distribución es fuerza por área, ¿no? Distribución de la carga por el área, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Mira, simplemente hicimos una pieza cualquiera y comenzamos a probar qué sucede si cambiamos la carga. Y comenzamos a analizar, ¿no? Los valores. Entonces, ¿quedó claro entre fuerzas o presiones? Es una consulta, pero en este caso también se podría hacer un análisis, digamos, mm, si tienes una fuerza de 480 y tantos, que estás tomando como ejemplo, se, se puede convertir digamos, en una fuerza para poder, o sea, validarlo como presión. Ok, entonces, si tú quisieras distribuir el dato, o sea, al revés, ¿no? Decir que, por ejemplo, ahorita una forma sería decirle, no, estos 4710 en newtons está aplicado sobre un metro cuadrado. Entonces, si lo quisieras ver como presión, sería 4710 newton por metro cuadrado. Vamos a, voy a intentar así. Esto justamente se presta para poder investigar qué sucede. Newton por metro cuadrado ahora va a ser. Ah, no es válido signo de división. Sí, entonces 4610 newton por metro cuadrado, o sea, si lo quieres representar la carga, pero volverla como una presión, ¿no? Tratando de asemejar el caso de la fuerza N, del primer escenario, sería llevarlo ahora de esta forma, ¿no? Y ahí estoy representando correctamente el caso de lo que tenía como carga, lo represento como tal vez una presión, ¿no? Pero tengo que tener cuidado con la transformación que estoy haciendo, porque es diferente representarlo como metro cuadrado, como en el caso de acá, utilizarlo como milímetro cuadrado, ¿no? O sea,
sí es válido si quisieras representarlo de una u otra forma, ¿no? Pero lo único tendrías que tener las consideraciones de las unidades que estás usando. Listo, entonces esto lo voy a guardar, ¿sí? Igual si lo has realizado, te invito a que sigas probando, variando, ¿no? O haciendo casos así similares. Y es como, en vez de hacer los cálculos a mano, ¿no? Es hacer los ensayos acá en la computadora, ¿no? Entonces, vamos a cerrar esto de aquí. Eh, Esto era para la explicación del tipo no penetración. Y ahora acá, por ejemplo, este es el caso, el primero que me indicaron, el cual no sé si ya lo cerraron a nivel de proyecto o sigue activo, pero acá sí hacer unos comentarios. Lo primero fue trabajarlo desde el CAD, ¿no? El CAD estaba ensamblado, ¿no? Y tenía muchas interferencias. Entonces, yo, por ejemplo, me iba a detección de interferencias y le daba en calcular y obtenía varias, ¿no? Entonces, eso no me permitía mallar, por ejemplo. Tuve que regresar a la parte de CAD, tratar de, bueno, como no es el modelo que uno conoce, obviamente tal vez se demora más, ¿no? Pero si es un diseño propio, se puede inclusive identificar en dónde pueden haber interferencias, ¿no? En cambio, acá sí se tuvo que trabajar un poco, tal vez inclusive se cambió el sentido del diseño, tal vez el diseño en realidad requiere que no esté recto, perpendicular, sino deba estar inclinado por condiciones, no sé, eh, propias del diseño de la experiencia, pero si va a ser así, hay que asegurarse de que no haya interferencias, porque si no, no puede mallar. Sí, ahora, este es un caso totalmente estático, ¿no? O sea, en realidad estas piezas no van a estar en dinamismo, mejor dicho, no deberían estar en dinamismo una vez que comience a aplicarse las cargas, ¿no? No como el caso de nuestro alicate, ¿sí? Entonces, este modelo se prestaría para hacerlo todo como unión rígida. Entonces, el primer caso, ¿sí? Que se desarrolló fue justamente, ahora sí, mira, podemos analizar un poco más porque ya hemos explorado esta parte. Eh, el material, bueno, está asignado todo ese acero estructural. Ya vemos el símbolo, entonces por defecto podemos intuir que, ya era elementos de alta calidad. O sea, no comencé con elementos borrador, de frente me mandé con elementos, ¿no? De alta calidad. Listo, no hay problema en materiales. Ahora conexiones, ya sabemos también a qué se refiere esta parte de conexiones. Y el contacto global, justamente lo que yo hice fue tomarlo como unión rígida, ¿no? O sea, no debería haber deslizamiento, ¿no? Entre estas caras de acá, ¿sí? Asumiendo la funcionalidad perfecta del perno, por ejemplo, ¿no? En el caso de si fuera soldadura, ahí sí la hipótesis es mucho más sostenible, ¿no? Por el hecho de ser soldadura. Pero en el caso de pernos es una hipótesis estándar, ¿no? Porque los pernos en realidad están diseñados para, en todo caso, ser despreciables, ¿no? Pero deben cumplir su función. Sí, entonces este caso fue totalmente unión rígida. Eh, Apliqué una carga de gravedad, ¿sí? En vez de fuerza o presión, a ver, voy a eliminarlo, si no, no me permite. Sí, eliminar. Entonces, cuando le das la carga de gravedad, te pide un plano de referencia, obviamente para obtener su vector normal, y aparece el símbolo de color rojo, ¿no? Que significa la gravedad se está aplicando en la dirección menos y, ¿no? Que sería correcto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que haríamos simulando solo un caso de gravedad? Simular la carga, o sea, el peso propio de la estructura, ¿no? Eso es lo que haríamos agregando la carga de la gravedad. Podemos retirarla, suprimirla, ¿sí? ¿No? Tal vez el peso no es un problema, solo quieres analizar la carga, ¿no?
Y ahora vamos a trabajar la carga remota, ¿sí? Entonces, pero aquí quiero dar unos tips porque imagino, Cirilo, que ya lo has explorado, ya sabes a qué me refiero, también lo mostramos rápidamente, ¿no? Pero acá unos tips, por ejemplo, voy a suprimir esto y voy a comenzar desde cero, ¿no? Voy a irme a carga o masa remota, ¿no? Y lo primero que te pide es en qué caras se va a aplicar esta carga remota, ¿no? O sea, imaginemos que, o sea, otro escenario podría ser que más bien acá tiene que soportar estas vigas, tuvieran que soportar un peso que está en la parte de acá superior, ¿no? Aquí encima, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, seleccionar esas tres caras es algo más fácil, ¿no? Pero no sé si justamente te has topado al analizar este caso que su pernería de ustedes es bastante, ¿no? Son, eh, digamos, acá son 6 12, ¿no? Y si solo se aplican en estos tres, 12 24 y 36, ¿no? O sea, 36 agujeros no, caras cilíndricas que hay que seleccionar, ¿no? Entonces, esto está bien si tuviera que hacerse una vez, pero imaginamos que por motivos X tienes que agregar después a esos mismos pernos otra carga y a estos mismos otra carga adicional. Entonces, hay una forma, aún no está tan desarrollada, pero es lo mejor que he encontrado, de generar o agrupar estas selecciones un tanto más inteligentemente. ¿Sí? Me indica si es que ya lo sabes para no ahondar en esto o si sigo explicando esta parte de acá. Eh, ok, listo. Entonces, me regreso un momento al modelo CAT y probablemente aquí en el árbol ya sabemos que hay diferentes carpetas. No sé si tienes la carpeta conjunto de selecciones activa. Si es que no está activa, quiere decir que todavía no hay ninguna selección inteligente creada. Apenas creemos una, ya va a aparecer esta carpeta de conjunto de selecciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrar? Por ejemplo, quiero crear un conjunto de selección que ya me vincule estas 6 caras. De todas maneras, tengo que hacer un pequeño proceso manual de selección. Entonces, voy a seleccionar con control estas 6 caras. Y cuando seleccioné las 6, ¿sí? Con cuidado de no darle clic en cualquier parte para no perderlo, voy a darle clic derecho. Notar que siguen seleccionadas todas, ¿no? Y voy a ir a herramientas de selección y busco el comando que dice guardar selección. Nuevo conjunto de selecciones. Entonces, lo que estoy haciendo es agruparlas, ¿no? Voy a darle nuevo conjunto. Listo, ya se agruparon estas 6. Deben estar en algún lado. Ahora sí puedo irme a mi carpeta. Y ya tengo acá un archivo que dice conjunto de selecciones, ¿no? En mi caso ves que yo ya he creado uno. Este es el nuevo, ¿sí? Donde yo puedo darle clic en cualquier otra parte, pero si le doy clic encima de mi conjunto seleccionado, ya es un poco más inteligente, ya me vincula todos estos, ¿no? Entonces, esto me concentro a hacerlo una vez nada más, lo hago bien en la parte CAT, y después ya en simulación rápidamente, ya no selecciono una por una, sino selecciono este. Entonces, a modo de ejemplo, voy a ponerle un nombre, agujeros, no, puede ser de viga 1 o algo así, un nombre para que te acuerdes, ¿no? Entonces, habría que probablemente hacer así de forma un poco más rápida en todos los demás, ¿no? Entonces ya podrías tener varias selecciones. Yo lo que hice, tal vez no fue tampoco muy bien pensado, me demoré y lo hice todo en una. Si te das cuenta, acá están todas las selecciones de todos los agujeros.
¿sí? Pero esto fue un problema porque cuando en ese momento me explicaron que no debe estar en esos elementos que no tienen unión, ya no podía usarlo, ¿no? Porque si yo elijo este, elige todos, ¿no? Tal vez debería haberlo hecho así por partes, para decir cuáles sí y cuáles no voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, regreso acá al primer caso, me voy a masa remota, y en vez de hacer para la primera de acá, de frente me puedo ir a mi conjunto de selecciones y elijo agujeros viga 1. Y ya me cargó esas 6 caras que había seleccionado y que pertenecen a esta selección. ¿Sí? Eso es una forma. ¿Sí? Una consulta, Luis. Cuando llegas a hacer la selección por carga remota, digamos, hay un peso que en este caso viene a ser un condensador. ¿La carga se distribuye uniformemente por cada viga o, digamos, la fuerza máxima está en el centro? Porque, Eh, sí. Por ejemplo, entiendo cuando decimos que se distribuye uniformemente sería que si tenemos 1000 y ponte, son 5 soportes, va a ser 20 para cada una. Eh, no tanto exactamente uniforme, sino va a tener la consideración de que como está según su ubicación, va a tener probablemente mayor impacto en la zona donde reside, ¿no? Su carga inicial y se comportará de alguna forma con alguna variación conforme se aleja, ¿no? Porque no sería lo mismo eh, que yo ponga cargas puntuales encima de cada una a que ponga una masa remota. Entonces, lo que hace la carga o masa remota en realidad es, va a tener en consideración las distancias de las caras que tú le indiques, ¿no? Va a afectar. Si va a afectar en el cálculo, sí, sí va a afectar, ¿no? No es lo pero mismo. claro, en este caso sería como si la mayor fuerza que actuara fuera en el centro de gravedad, pero en este caso, si hablamos de un objeto, digamos en este caso el condensador, la masa está distribuida en todo, digamos, en todo el contorno, en todo el volumen. Entonces, en ese caso, digamos, ahí los agujeros y los pernos estarían haciendo un esfuerzo dividido la masa, que viene a ser como fuerza, por la gravedad. No sé, en ese sentido, ¿es así como te lo menciono o es de otra forma? Sí, sí, exacto. Los agujeros, o si van a haber elementos pernos ahí, ¿no? Pero los agujeros van a percibir esta distribución de la carga, ¿no? Que, bueno, muy indiferentemente de la gravedad, por decirlo así, digamos, yo lo suprimo, ¿no? Muy indiferentemente de si va a estar la gravedad o no, van a estar afectados por esta información que le hemos metido acá, que es en realidad una masa, ¿no? Entonces, sí, si acabas de enunciar que esta carga, ¿no? Los agujeros la van a sentir, ¿no? Debido a que está ahorita representada en su centro de masa, sí, sí es así. Si lo van a sentir, va a calcularse con respecto a ello. No sé si por ahí va la consulta. Digamos que el condensador pesa, digamos, 500 kilos. Ahí dividido, estimando, una viga estaría, si fueran solamente 6 de esos 600, estaría soportando 10 newton, digo 100 newton. Y, digamos, esa viga, el esfuerzo que va a resistir, digamos, es un esfuerzo que va a ir por la gravedad. En ese punto, o específicamente cuando se calcula con el software, la fuerza se calcula como si estuviera en el centro de todo el objeto. Ah, ya, ok. No, la fuerza, a ver, la deformación va a venir, o sea, el esfuerzo va a venir por la carga que sienta que se le transmite al agujero. Que sí, es correcto, es debido a la masa que le estamos poniendo acá. Ahora, por ejemplo, voy a cargar los resultados. Ah, porque no están. Ah, ya, bueno, no están. Voy a ejecutarlo. Sí. 。 eh, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 . 。 . ¿Sí? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Sí.
Esta carga de aquí, ¿no? Representa nuestros 400 o 500 kilogramos, que si lo llevamos a Newton será un valor. Y por estática, ¿no? Eh, si acá hay una fuerza, ¿no? Eh, F, todas las fuerzas que sientan los agujeros, ¿sí? Van a tener que estar en balance, ¿no? Para que al final justamente el sistema se mantenga estático, ¿sí? Entonces, si la pregunta uno va por distribución de la fuerza, sí. ¿De en dónde está aplicada también en su centro de gravedad? Sí, es correcto. Y que las deformaciones o los esfuerzos son debido a lo que siente, a lo que siente esta carga de acá, sí, sí es correcto. Permíteme, no ha corrido, no sé qué ha pasado. A ver, control de malla, vamos a activar la gravedad. Claro, no. La otra forma, imaginemos, es que tengas el condensador ahí. Entonces, si tienes el condensador y va a estar en contacto con esos agujeros, eh, en cada contacto con el agujero va a haber una transmisión de la fuerza. ¿Sí? Entonces, sería en este caso, tu consulta más o menos, o sea, según la entiendo, sería lo mismo que si, por ejemplo, simularas con todo el condensador, por ejemplo, con toda la distribución geométrica del condensador y le dices que va a haber una determinada carga o masa, igual se va a distribuir esa fuerza, esa carga, esa fuerza que también el programa lo está calculando, ¿no? Y lo interpreta y se lo pasa al agujero. Entonces, ahorita ha Sí, corrido solamente peso. sí, es una consulta, disculpe que te corte. Sí. Digamos, cuando tú cargas digamos, la carga remota, hay un nudo que se junta en el centro. ¿Eso qué representa o qué indica? De que, digamos, la fuerza máxima se está tomando en el centro. Ah, no. Esa simplemente es una forma de decir, acá hay un cuerpo, un condensador, o sea, toda la caja, ¿no? Y bueno, más o menos, digamos, en vez de tener, ¿cómo representamos una carga, no? En vez de decir toda la carga que es digamos, una masa, ¿no? Todo ese esfuerzo yo puedo representarlo todo esto en su centro de masa como una fuerza. El resultado es el mismo, ¿no? Ah, ya, Eh, es- por ahí iba mi duda, porque como yo veía el nudo en el centro, entonces es como si toda la fuerza solamente estuviera ahí y no en los parantes. no. Justamente, digamos, esto inclusive parte muy diferente a lo que sería simulación. En realidad, digamos, si vemos un caso tal vez de estática o resistencia a materiales, en vez de a veces representar, digamos, todo un cuerpo, lo que se hace es, se calcula cuál es su centro de gravedad y, ok, y todo ese peso o toda esa fuerza se representa en ese punto. Entonces, simplificas tu problema de tener todo el modelo a solo representarlo en un punto, que sería el nodo, ¿no? Como el nodo que aparece acá, ¿no? Entonces, no sé si ahí esa era la consulta, que se representa, o sea, es el mismo resultado. Ah, claro, eso solamente indica que ese es el centro de masa y del objeto en sí, Sí. pero en sí Ahora, la carga va distribuida en cada parante. correcto. Ahora, ¿de dónde saqué este centro de acá? ¿De dónde lo saqué, no? Lo saqué del modelo geométrico que ustedes me brindaron, ¿sí? Ustedes me brindaron todo, me parece, todos los datos, no estoy seguro, y yo vi el componente y me fui a calcular, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo tengo acá, permítanme. No, estos son... Creo que acá está. Ahí está.
Sí, entonces, ese centro de masa, ¿no? Que es la representación, lo saqué de en realidad todo el modelo, ¿no? Y bueno, de la zona más importante, ¿no? Obviamente hice simplificaciones, probablemente, ¿no? Entonces vamos a ver que cargue para simplemente hacer este comentario. Bueno, le falta componentes, permíteme un segundo, cerrar, listo. Entonces, yo me concentré solo en el condensador, ¿cierto? Es este de acá, ensamblaje, ahí está. Entonces, por ejemplo, bueno, podría tal vez trabajarlo desde acá, no sé, me voy a calcular propiedades físicas. Solo si te das cuenta, ahorita estoy mostrando las propiedades físicas del ensamblaje, ¿no? O sea, no de todo, entonces, de solo este ensamblaje que está sombreado, tengo en dónde está su centro de masa, ¿no? Entonces, esta es la información que yo utilicé para poder ubicar el nodo, ¿no? Y en ese nodo le puse la masa, ¿no? Que obviamente me indicaron ustedes que es diferente al valor de acá, ¿no? Esto es lo que se obtiene por SolidWorks, ¿no? Si le han asignado el material, ¿correcto? Pero me indicaron ustedes otro valor, entonces yo le puse otro valor, ¿no? Pero sí aproveché la geometría para poder ubicar en dónde debería estar su centro de masa aproximadamente, ¿no? Que es acá, ¿no? Justamente no sé si ves acá un sistema de coordenadas. Entonces, este es el nodo que se representa, ¿no? Ese es el nodo, la ubicación que representa y lo ingresé para el caso de acá, ¿no? Sí que sería este nodo de aquí. Ahora, exacto. ¿Cómo se agrega este nodo? Este nodo es según lo que le vaya, al ir poniendo los datos, va a ir apareciendo, ¿no? Entonces, hay que recordar estos valores, la ubicación, ¿sí? Ponte, voy a capturarlo mejor, sí, porque no nos vamos a acordar. Permíteme capturar estos datos. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, bueno, acá no hubo ningún cambio. Suprimimos esto momentáneamente, entonces me voy a crear uno nuevo. Para seleccionar todos, ya tengo mi conjunto, ¿no? Listo. Obviamente va a ser pesado, ¿no? Mira todo lo que se carga. Era todo, ¿no? Ustedes me indicaron que no debía ser todos. Bueno, el que tengo listo es con todos los agujeros, ¿no? El sistema de coordenadas por defecto, el global, ¿sí? El XYZ, que debe estar en alguna parte del ensamblaje. Ah, eso es muy importante, ¿sí? ¿Verdad? Sí, muy buen punto. Eh, Obviamente la ubicación es siempre referente a un origen. Entonces, ¿en dónde está el origen? ¿No? Está acá, ¿no? Aquí a la derecha. Eh, o sea, la pregunta va, ¿es el mismo origen que estás utilizando para obtener la ubicación de acá, del centro de masa de ese ensamblaje? Si es el mismo, entonces puedes utilizar las mismas coordenadas, ¿no? Si fuera distinto, tendrías que hacer un tema de coordenadas relativas, ¿no? En este caso, por suerte, obviamente, como utilicé el mismo elemento, sigue siendo el mismo origen. Por lo tanto, los valores son los mismos, ¿sí? Vamos a ver que ahora, justamente, con el mismo sistema de coordenadas, voy a ingresar la ubicación del X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto era X? 2292. Entonces, 2292. ¿Sí? Ok, no se muestra nada aún. Probablemente es porque aún no hay carga. ¿Sí? Vamos a ponerle una carga primero para que se vaya notando. Sí, cualquier valor en la dirección Y. Mm, Mira, por eso lo he hecho de activar ya en qué dirección va una carga. Ya me ubicó el nodo, mejor dicho, ¿no? ¿En dónde está actualmente? 00 en Z y en Y, pero 2292 en X. Con la carga que sea un valor, ¿no? Cualquier valor. Vamos a poner la segunda coordenada de ubicación, 1293. ¿Listo?
Ya se ubicó el nodo ahí y falta su ubicación en Z. Su ubicación en Z es 1022. Y ahí es como se representa acá, ¿no? Ahora, estos datos están en base al sistema de coordenadas, que también se extrajo del ensamblaje, que es el mismo que este de acá. Por lo tanto, justamente se representa chévere. Porque esa fue mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo obtengo la ubicación? Ah, ya, pero como tengo este ensamblaje, puedes sacarlo y aprovechar, ¿no? Tu centro de masa. Sí, entonces, luego de esto es aplicarle el valor. Por ejemplo, acá ya hablamos de las cargas, ¿no? Entonces, si tenemos 500, ¿no? Lo estoy poniendo en kilogramos fuerzas para poner kilogramos, ¿no? 500. La dirección está incorrecta, invertir hacia abajo, ¿no? Ahí está, ahora sí, está hacia abajo. Y ya, ¿no? Ya estoy seteando mi carga, mi masa remota, ¿no? Estoy representando lo que podría ser ese sólido ahí, ahora solamente con este comando, ¿no? Estoy extrayendo el sólido. Que puedes hacer un caso, Cirilo, puedes hacer un caso donde quieras corroborarlo con el compresor, ¿no? Porque una de mis hipótesis, sí, esto es algo que también me quedé analizando, estos parantes actualmente, ¿no? Bueno, yo sé que entre estos que no tienen conexión no debe haber nada, acá no debe haber carga, ¿no? Pero si lo simularas, ¿sí? Con esa estructura de acá, le estás agregando una rigidez, ¿no? O sea, con esta caja de este componente de aquí, del condensador como tal, ¿sí? Estos que estoy seleccionando, ¿no? Le estarías agregando una rigidez de forma a lo largo de X, ¿no? Entre parantes, ¿no? En el caso anterior fue sin esto, entonces, ok, estás representando la masa, pero no estás representando la conexión que podría haber entre ambos. Entonces, el resultado podría ser que este elemento estructural se deforme hacia los lados, ¿no? En cambio, si le agregas un elemento transversal, le estás aumentando la rigidez, por ejemplo, del sistema. Sí, eso podría ser una hipótesis para comparar, ¿no? ¿Qué tanto está afectando que no se cuente como tal la estructura, que esto debe ser un espesor, imagino, no tan grueso, ¿no? Pero se podría considerar o no. Sí, esa sería una pregunta. Luis, una consulta. Digamos que en este caso a nosotros nos interesa, o sea, más que todo, la cantidad de perfil que vamos a poner analizando el esfuerzo que va a realizar si es óptimo. Lo otro es trabajar en el tema del espesor, ¿no? En eso sí entraría ya bastante el tema de la conexión, que nosotros siempre trabajamos con pernos. Entonces, digamos que si ese parante tiene un espesor de 3 milímetros, si nosotros le disminuimos a 2 milímetros, no va a ser el mismo esfuerzo que se va a obtener, ¿no? Porque ya la resistencia va a disminuir Ujú, exacto. por el área de contacto. ¿Ese análisis también se puede realizar? Claro. Por ejemplo, ahorita debe estar con un espesor, ¿no? Sí. Primero tendríamos que tener, como habíamos mencionado, tal vez otra configuración que puedas cambiar de espesor para notar los cambios. Eso sería para analizar cambios de espesores. Ahora voy a mostrar si, por ejemplo, queremos analizar, y esto sería replicable en todo caso para todos, la parte donde sería empernado, ¿no? Ya con el conocimiento que tenemos, actualmente esta zona de contacto, ¿sí? Eh, Voy a hacerlo acá. Vamos a ir a calcular, por ejemplo, ¿no? Detección de interferencias. Voy a decirle tratar la coincidencia como interferencia. Perdón. Entre, a ver, por ejemplo, uno que no tenga nada entre este elemento y este elemento. Ya, entonces, esa es la zona ahorita de contacto, ¿no? La cara de contacto. Entonces, la primera hipótesis es, ya, lo hiciste todo una simulación como rígido. Ok, no, queremos ir más allá. Ahora queremos ver
usar el conector tipo perno, ¿no? Entonces, esta cara ya no deberíamos setearla como un seteo de unión rígida, sino acá hay que darle un contacto local de no penetración, ¿sí? Eso sería un caso, por ejemplo. Entonces, yo tengo que seleccionar ambas caras, ¿no? Y decirles, entre ustedes, va a ser un contacto de no penetración. Ese sería un primer paso, ¿correcto? Entonces, me voy, ¿sí? A simulación, conjunto de contactos, ¿no? Selecciono. Otra cosa también muy importante es que esta cara no está partida, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mencioné en la parte CAD que deberíamos partir las caras en la zona de interés, ¿no? Pero no está partida, entonces si le doy clic se selecciona toda la cara y acá también se selecciona toda la cara, ¿no? Entonces, pero ya el software va a identificar esa región de contacto. Entonces, ahorita le estoy diciendo con un contacto local, ustedes dos aquí se comportan sin penetración. Ese sería el primer paso. Entonces, como es sin penetración, no hay nada que los una. Actualmente no hay nada que los una. Si ya no es contacto rígido, ya no hay nada que los una, entonces, en teoría, cuando se deforme, podrían deslizarse. Ahí actuaría el perno. Entonces, ahora, como ya está definido sin penetración, vamos a aplicarle la pernería. Entonces, en la parte de los comandos de conexiones, sí, también ese es un mundo, también los conectores que cuenta SolidWorks. Entonces, ahorita lo que quería aprovechar justamente es este paso y utilizar el asesor de conexiones e irnos a perno. Entonces, acá en el tipo perno, ¿sí? En el conector, es un conector virtual, no es que agregue un perno físico, ¿sí? Es virtual. Acá ya en realidad hay diferentes tipos, tornillo o estándar con tuerca, ¿no? Tenemos avellanado con tuerca, tenemos tornillo estándar o refrentado, ¿no? Entonces, tenemos lo que nos brinda la librería, ¿sí? Y ahora, en este caso, el común sería un tornillo y con su tuerca en el otro lado para que puedan hacer justamente ¿no? La función de conector. Entonces, vamos a hacer el seteo, ¿sí? No sé si estás ahorita también haciendo este mismo caso, practicando o ya va a quedar para después. La lógica es la siguiente. El primer recuadro te pide la arista circular del taladro de cabeza de perno. O sea, ¿cuál va a ser la arista circular en donde va a estar la cabeza de tu perno? Allá, la cabeza está acá, o sea, en este lado, ¿no? Entonces selecciono esta arista de acá. El segundo recuadro te pregunta en dónde termina, o sea, en dónde va a estar el lado de la tuerca. Ah, eso es al otro lado opuesto. ¿Ok? Entonces está pasando desde acá hasta el otro lado. SolidWorks ya interpreta, según este diámetro, en cuánto debería ser tu perno, ¿sí? Ahora, ¿tú lo puedes cambiar? Sí. Tenemos la bondad si que tú quieres utilizar otro perno, ¿sí? Pero en teoría, si ya hiciste el agujero con el asistente para taladro o tú considerando un taladro estándar que utilizas, ¿no? Que está dentro de la librería, ya SolidWorks justamente por eso lo identifica más rápido. ¿Listo? Ahora, sigamos explorando, sí, porque la configuración del comando tiene varias consideraciones. Ahora, no es una unión rígida como lo que estamos diciendo de los conectores, ¿sí? Estamos diciendo que tiene que soportar la interacción, entonces déjalo como tiene que distribuirse la carga. Y en el material, por efecto, el perno toma acero aliado. Sin embargo, acá también te brinda la opción de tú seleccionar el material del perno. Si tú sabes qué material es o quieres crear tu propio material, también puedes hacerlo. Pero por defecto siempre te elige acero aliado. O si no también, en vez de elegir un material, que yo es lo que recomendaría, acá puedes elegir personalizado e ingresar los valores, ¿no? Las propiedades mecánicas, ¿no? Pero ahí sí te diría, no utilices esto, mejor
crea tu propio material, ¿no? Crea un material del perno con el que ustedes trabajen y ya, ¿no? Lo tienes listo, ¿no? Entonces, bueno, acá se fue a cero, perdón. Acero aliado. Y para que siga haciendo lo mismo. Ahora sí. ¿Listo? Acá tenemos, esta es una zona importante, datos de resistencia, ¿sí? En datos de resistencia, aquí hay que ingresarle, por ejemplo, la información del perno, ¿no? En este caso, según tu perno, ¿no? Ya más o menos, esto viene también obviamente de tu ficha técnica, ¿no? Cuánto es las roscas por milímetro, ¿sí? Esto es obviamente si estamos trabajando en estas unidades, en sistema internacional, si fuera sistema inglés, roscas por pulgada, ¿no? O sea, esto es parte de la ficha técnica, ¿sí? Y aquí puedes personalizar, esto lo está tomando probablemente del acero, ¿sí? Del material del acero, permíteme ver. Su límite de fluencia del acero es 620, del acero aliado es 620, entonces lo está tomando por defecto, tú puedes cambiarlo también, pero no sería lo correcto, ¿no? Y te pregunta un factor de seguridad. O sea, ¿con cuántos suelen trabajar con los pernos? Un factor de seguridad. 2, 2.5, 3, ¿no? Esto nos va a servir para ver rápidamente si el perno cumple, ¿no? O sea, no sobrepasa el esfuerzo del perno virtual, no sobrepasaría el valor que le estás indicando acá, que sería 620 entre 2, o sea, 310 más o menos. Que el esfuerzo del perno no debería pasar eso, o sea, se está seguro con un factor de 2. Y aquí en la zona de precarga le tienes que agregar un valor de pretensión, ¿no? Porque en realidad el perno está torqueado, ¿no? Entonces, antes de que la carga esté sometida, o sea, el peso del condensador, ya va a estar torqueado, ¿no? Por lo tanto, va a haber una precarga, ¿sí? Entonces, estos datos de la precarga, por lo general, eso también lo sacan propio de las fichas técnicas porque saben cuánto deben torquearlo antes de que también el propio perno sufra alguna deformación, ¿no? No es que lo torqueen con todo y ceda, ¿no? Entonces va a haber un valor de precarga, ¿sí? Entonces, tú la alimentas con estos datos, ¿sí? Y bueno, una vez que ya está seteado esto, vas a tener que hacerlo o sea, tendrías que replicar este proceso, ¿no? Entonces, aquí serían unos tips, por ejemplo. Si a partir de acá ya está configurado, serían unos tips. Tú tienes que hacer este proceso 4 veces. Bueno, 3 veces más. Entonces, si yo le doy en aceptar de frente, se me va a crear el perno virtual, pero me bota del comando. Entonces, ya. Yo quiero mantener toda la configuración y que se cree el perno, pero que no se cierre, que me mantenga todo aún para poder volver a usarlo. Eso lo logro activando el chinche de acá. ¿Sí? Como quiero seguir usando, voy a activar el chinche. Ok. Entonces, cuando acepte, se va a crear el perno, pero no se va a salir la configuración. Entonces, acepto. Listo, ya se creó el primer perno. Y solo se borró las selecciones de las aristas, pero todo lo demás ha quedado ahí. ¿Sí? Entonces, eso me sirve para yo rápidamente, ya, selecciono esta, perdón, esta de aquí, clic en el siguiente recuadro, la otra arista, acepto. Me voy a este de acá, primer clic, segundo recuadro, clic, acepto, y esta arista, esta siguiente arista, y ahora como si ya es la última, desactivo el chinche y acepto para salir, ¿no? Y ya se crearon los pernos.
¿Listo? Entonces, estos también son conectores, por lo tanto, se agrega en la sección de conectores, se han agregado nuevos 4 pernos, ¿no? Yo ya había agregado unos más del modelo que les brindé como para que pudieras explorarlo, ¿sí? Eh, el valor de la precarga, sí, te digo que lo puedas confirmar con tu ficha técnica. Este es un valor representativo, 0.3, ¿no? Newton por metro. Entonces, imaginemos que, ok, nos olvidamos de poner este valor de la precarga en estos 4 de acá que había creado. Entonces los selecciono, todos, los edito a los 4, ¿no? Estoy editando los 4 y le pongo el valor de la precarga, ¿no? 0.3. A los 4 los he modificado, ¿no? Entonces, eh, debería estar bien, no sé, debería correr, ¿sí? Hace un rato me rebotó, no sé si la malla me falla. Vamos a correrlo. Ahora, si la malla presenta problemas, probablemente es porque hay que refinar, ¿no? O sea, yo también hice una malla bien con elementos de alta, pero probablemente me faltó hacer varios casos de análisis de sensibilidad de malla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas zonas que se están comportando como uniones rígidas, pero estas de acá obviamente ya les seteé y les dije que deben ser de no penetración, ¿no? Por ejemplo, y el perno virtual es el que está trabajando ahí, ¿no? O sea, se está sosteniendo esa conexión por el perno virtual. Ah, mira, eso solo fue la malla. Sí, Mayo, no saltó ningún error. Ahora sí recién va a resolver, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya va subiendo según tu malla y según todo lo que le vayamos metiendo, le toma más. Ahora, también una consideración. eh, una solución de unión rígida es más rápida que una solución de no penetración, porque al ser no penetración, él tiene que calcular más justamente los cambios que hay entre contacto y contacto, ¿no? En cambio, cuando es unión rígida no se preocupa por eso. Entonces, una simulación con contactos de no penetración demora más. Lo ideal también, Cirilo, es que, por ejemplo, si vas a continuar este caso, eh, no te lances en hacer todos los pernos y darle en correr, porque no podrías saber en dónde hubo un problema, ¿no? Siempre igual, parte de unión rígida, funciona, corre, sí, ya, bacán. Me concentro en un lado, le digo no penetración entre ambos, pernos y a ver que corra. Si corre, que sí que funciona. Ah, ya, ok, está bien seteado, listo. Entonces puedo replicarlo tal vez en uno más. Listo. Resuelvo. Sigue corriendo, tengo resultados, sí. Interpreto estos resultados para ver si en verdad también la física es correcta, o sea, si se están sosteniendo por el perno. Sí, si es así, entonces yo ya con más seguridad puedo saber que estoy seteando bien. Entonces, allá, puedo lanzarme y ahora sí a completar los demás casos, por decirlo así. Entonces está que le toma su tiempo. Si permíteme un segundo, voy por un poco de bebida, ¿sí? Ahorita regreso.
Entonces, si comparamos los tiempos, ¿no? Del caso que resolvió hace un rato, bueno, solo gravedad, pero unión rígida, el tiempo es totalmente menor en este caso a contactos eh, por no penetración y más conector virtual, ¿no? No sé si también le estás dando a resolver Civil, sobre todo por los tiempos. Es importante también comenzar a hacer las pruebas porque obviamente los proyectos salen, o sea, se demanda el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo está. eh, y hay que comenzar a estimar los tiempos de simulación, ¿no? No sé si tú los corriste, Cirilo, porque este fue el modelo que te mandé. Y no sé si le diste ejecutar y tienes los resultados ahí. Veo que ahorita está, obviamente es lo que le tomas en una máquina. No. Sí, ok. Bueno, mira, acá sucedió algo muy interesante. Sí, esta columna o este soporte de acá, tal vez no lo definí bien, tal vez a nivel del perno o, bueno, el perno debería estar bien, pero algo con la restricción de la no penetración. Esto es algo que sucede cuando le das no penetración. Y como no tiene tal vez el perno no está bien seteado, eh, obviamente ese parante está al aire, ¿no? Entonces se voló, ¿sí? Desapareció, ¿sí? Porque está sin ninguna restricción de contacto, ¿no? Si hubiera sido unión rígido, por ejemplo, obviamente es como si hubiera estado soldado, ¿no? En cambio, estos dos de acá, o estos otros casos que tienen pernería, eh, es lo único que lo sostiene, ¿no? Entonces, cuando ya está el perno virtual ahí, ¿sí? Correcto. Podemos evaluarlo, ¿sí? A través de SolidWorks, dentro de la sección de resultados, clic derecho, y ahora vamos a darle en definir trazado de comprobación de perno. ¿Sí? O sea, queremos analizar la respuesta de la pernería virtual. Entonces, ingresamos, le damos en aceptar y comienza a identificar, ¿no? Entonces, va a haber dos, bueno, dependiendo en realidad, puede salirte en este caso dos resultados. El primero me dice que necesita tensión 4 pernos, o sea, por la magnitud, y otros que sí son aceptables según el criterio del factor de seguridad que le pusimos. ¿Te acuerdas que era de 2 por defecto? Esos están bien. Entonces, 4 de estos pernos tienen problemas, ¿no? Hay que analizar por qué. O sea, quiere decir que el factor de seguridad deseado era de 2, pero estamos obteniendo un factor de 0,14. O sea, hay una carga no considerable que no está cubriéndose, ¿no? ¿Sí? Mientras que los otros, por ejemplo, estos de acá, sí, sí están bien, ¿no? Son estos Liz, de acá que los por acá. Liz, una Sí, consulta. En el tema de pernos, la mayoría de los pernos,
su esfuerzo máximo está aproximadamente, no estoy tan seguro, pero está aproximadamente para poder resistir 1 tonelada, un perno. Digamos, el punto o, digamos, el tema que yo quisiera un poco más ahondar es el tema de la resistencia. Si, digamos, el parante con ese espesor, digamos, de 3 milímetros, teniendo en cuenta el peso que va a soportar, me va a aguantar o se va a deformar ese agujero que se hace para poner el perno. Ok, entonces el análisis no iría más, acá podemos verlo, el análisis va más por el perno, entonces no es el caso, vamos a analizar el parante o los elementos estructurales, ¿no? Entonces, ok, vamos a estar acá, entonces vamos a extraer uno de estos, a ver qué sucede, extraer solo un elemento, por ejemplo, perdón, es cara. Sí. Y vamos a ocultar la pernería, ¿no? Ocultar todo, ¿sí? Entonces ya estoy viendo solo el resultado, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Solo en un elemento o en los elementos que en este caso son de interés, ¿no? Entonces, la escala probablemente vamos a ver si se tiene que reajustar, ¿no? Y hay un valor máximo. Vamos a ajustar la escala. Sí, opciones de gráfico. Sí, acá hay una opción muy importante, Cirilo. Esta opción es, sí, mira, he entrado a mi gráfica, clic derecho, opciones de gráfico, que era donde inicialmente te mostré cómo activar una anotación máxima o cambiar las escalas. Pero aquí hay uno muy importante que es mostrar intervalo mínimo máximo solo en las piezas mostradas. Entonces, yo ahorita solo estoy ploteando este parante y obviamente debo ajustar su escala solo para este, porque estoy analizando un solo elemento. Entonces lo activo y la escala cambia, ¿no? Entonces, bueno, todo lo demás también molesta, voy a ocultarlo. Entonces, por ejemplo, ya cambié la escala también solo para que plotee este parante. Entonces, sí, justamente los esfuerzos se están dando cerca de las zonas donde está el perno virtual, ¿no? Si vemos acá, se representa justamente aquí la zona de la cabeza del perno, pero es una representación que viene desde el perno virtual, pero sí se muestra, sí se captura en el modelo físico, ¿no? Pero obviamente a esto le falta refinarlo, ¿no? O sea, estamos haciendo un análisis con la malla un poco, no tan refinada, pero igual hay que hacer más análisis, ¿no? Pero sí, vemos que justamente hay esfuerzos máximos. Voy a activar dónde es, por ejemplo, el máximo. Y bueno, es en el de acá, ¿no? Pero comparo con el material, ¿no? Y bueno, está mucho menor que el límite de fluencia del material, ¿no? Entonces, esta sería la forma para que analices, ya no tanto por el perno, sino en la zona del elemento estructural. No sé si por ahí va la consulta. Y justo esa era mi inquietud, Luis, porque a veces nosotros, si bien trabajamos mucho con pernos, a veces nosotros queremos disminuir en costo, entonces queremos saber si realmente lo que estamos haciendo en tema de espesores está bien o qué tanto podemos disminuir. Sí, entonces acá, por ejemplo, cuando muy aparte de refinar, en la parte CAD le disminuyes el espesor y vuelves a simularlo, con un espesor menor, este esfuerzo va a ser mayor, ¿no? Entonces ahí vas a ver el punto de quiebre, por ejemplo, hasta qué punto puedes mejorar o optimizar el material, ¿no? Sí, entonces, eso sería con respecto a este caso de acá. Voy a guardarlo, sí, para que como ya se corrió, no perder esos datos. Y ahora voy a abrir el caso que me enviaste ayer, ¿sí? Del tanque, que en realidad está muy bueno, ¿sí? Los casos de los tanques están buenísimos.
Hay muchas cosas por hacer también en elementos de tanques. Entonces, igual, la misma lógica que del caso anterior como este, muchos análisis de malla hasta que refines bien tus resultados y sea estable, ¿sí? Pero ahora primero siempre hay que lograr el seteo, ¿no? La simulación. Entonces, en este caso también, la primera hipótesis es que este es un componente estático. Y si va a estar soldado, inclusive, una hipótesis correcta es asumirlo que en las conexiones se comportaría como rígido, ¿sí? Entonces, esa sería una primera hipótesis. Si no van a deslizar las caras, o sea, no tienen por qué deslizarse o transportarse las caras, no sería necesario una no penetración. En el caso, por ejemplo, del anterior, que sí era la idea por el perno, ahí sí ya, bueno, en esa cara de contacto había que darle no penetración para que el perno sea el que trabaje, pero acá, en este caso, no, porque en realidad van a estar ahí, van a estar soldadas, entonces va a haber esas caras de contactos no se van a movilizar, ¿no? O no se tendrán por qué movilizar por nada. Entonces, analicé los casos que ya tenías, ¿sí? Lo primero fue lo de la presión, ¿sí? Las presiones las suprimí y creé las fuerzas, ¿sí? Creé las fuerzas, voy a entrar, creé 3 fuerzas, ¿no? Que sean distribución total, ¿no? Porque como son 2 caras, pero acá hay una fuerza de 438 kilogramos, ¿no? Que se va a aplicar sobre estas 2 caras. Entonces, como según la información que vi, esto es la carga de este lado de aquí que soporta, por lo tanto es una carga total. Si me dijeras, no Luis, 438 es en cada cara, ¿no? Allá, o sea, ahí le pondría por elemento, ¿no? Pero la suma sería el doble, ¿no? La carga total sería el doble. Pero si esta es la total, allá, ok, que se distribuye. Entonces, esto sería lo primero. Y así creé 3 fuerzas, ¿no? Ahora, como te digo, si lo convertías a newtons, acá pudiste haberlo ingresado en newtons, ¿no? 4.295, casi 4.300, por decirlo así, ¿no? O sea, tranquilamente en newton o en kilogramos, ¿sí? Ahora, lo siguiente, la sujeción está perfecta, ¿sí? La sujeción está correcta acá abajo. Y en este caso estaba como sin penetración, entonces, bueno, primero para yo poder correrlo, lo cambié a unión rígida, ¿no? Entonces, ahorita las zonas de contacto, me voy a ir acá, interferencias, calcular las interferencias, ahí está, ¿no? Las zonas de contacto son estas de aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, esto sí me sorprendió, me parece que está mejor, ¿no? Porque en realidad es esta plancha cilíndrica, ¿no? Pero no es que tope en una arista, ¿no? Sino va a haber, es una cara plana que está interactuando, ¿no? Luis, Entonces, una pregunta. sí, En este tema del tanque he tenido un pequeño inconveniente en el tema de aplicar el material correcto, porque las cédulas trabajan, o sea, esos tubos son a base a una normativa, ¿no? Son cédulas de 40 y 80, 20, 10, hay varias. En ese sentido, el material del cual está hecho no aparece en el SolidWorks, ¿qué? O estoy equivocado en ese tema, porque un ratito voy a revisar la ficha para poder indicarte listo, lo que funciona. listo. Entonces, es un buen caso, Cirilo. ¿Qué pasa cuando en SolidWorks no está nuestro material? Hay que crearlo, ¿no? Y hay que tener los datos de la ficha técnica, ¿no? Del material, en este caso. Si no se tienen, se le pide al proveedor o bibliografías, por ejemplo. Entonces, no sé cuáles son. Por ejemplo, voy a ver los materiales. Veo que algunos están, todos están ahorita en, bueno, en chapa, en acero inoxidable, ¿no? 316. Imagino que algunos de ellos debe estar en otro material, ¿sí? No hay problema. Se le puede asignar a cada uno de ellos o a lo que correspondan. Por ejemplo, de forma un poco más global, por ejemplo, estos 3.
control, aplicar cambios de material y le dice que debe ser otro material, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver el caso ahorita de crear un nuevo material, ¿sí? Entonces, voy a mostrar cómo crear un nuevo material. Y ahora, esto no solo se da para la parte de simulación, sino, Cirilo, esto puede ser desde la parte de CAD. O sea, también, tal vez por la de... oh, a ver, vamos a ordenarnos, ¿sí? Por ejemplo, si yo desde acá en la parte de CAD ya le quiero asignar el material, para CAD no importan mucho las propiedades mecánicas, ¿no? Tal vez solo la densidad para calcular cuánto va a ser su masa, su peso, ¿sí? Pero para simulación, obviamente las propiedades, todas las demás propiedades mecánicas ya son importantes, ¿no? Entonces, eh, sí, ahorita tengo recién he instalado SolidWorks, ¿sí? Por ejemplo, entonces debes tener igual la misma vista que yo. Hay materiales de SolidWorks de la librería DIN, hay materiales de la genérica de SolidWorks, que es bastante completa. Entonces, el A36 o el inoxidable, por ejemplo, ¿no? O todos los que están acá, no se pueden editar. ¿Sí? No se pueden editar porque la idea es que esta es la librería de SolidWorks. Lo que podemos hacer es copiarlo y a partir de ahí trabajar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Cirilo, sí, voy a copiar este A36 o a ver, este acero aliado o un inoxidable, a ver. Ujú. ¿Cuál elegiste tú? A ver, no sé si lo aproximaste al mejor dato que tenías, no, no sé. Elegiste este 316, ¿no? Entonces, imaginemos que este es el que tenías, más próximo, pero igual no representa. Entonces, le das clic derecho, copiar. Listo. Ahora, puedes crear tú más carpetas. Puedes darle clic derecho en alguna parte en blanco y decirle crear, o sea, nueva biblioteca, ¿no? Entonces vas a crear una nueva biblioteca en esta ruta por defecto, ¿sí? Vamos a poner Materials SmartCode, ¿sí? Un nombre para que te acuerdes. Ya lo creamos. Es importante que la ubicación en donde se creó la puedas identificar y guardarla, ¿sí? Ya se creó esta carpeta, ¿no? De Materials SmartCode. Entonces, voy a darle clic derecho encima de esta carpeta o esta librería de material que acabo de crear y le voy a decir nueva categoría. Entonces, adentro de esto estoy creando una nueva categoría que va a ser aceros inoxidables, por ejemplo. Y ahora en esta carpeta le voy a dar pegar. Entonces, si te das cuenta, he creado una librería que está guardada ahorita en el disco, en esa ruta, ¿sí? Program Data, SolidWorks, SolidWorks 2020, materiales personalizados y he creado una nueva librería. Dentro estoy creando una carpeta para estar ordenado. Puedo tener aceros, puedo tener, no sé, eh, otros materiales y así ir ordenando poco a poco. Y ahora que he copiado este inoxidable, ¿no? Ya es susceptible a edición, ¿sí? Esto es muy importante. En los exámenes de simulación te brindan un material y tú tienes que saber cómo traerlo a este entorno de materiales. O inclusive te pueden pedir cambiarlo o crear un material, ¿sí? Entonces, cuando ya tú lo has copiado a una carpeta personalizada, todo es susceptible de edición. Entonces tú lo puedes poner acá en categoría, bueno, hacer inox, que es el nombre, y su nombre podemos cambiarlo también, va a ser, ya no va a ser, o sea, puedes dejarle alguna referencia para saber, ¿no? Eh, o le puedes cambiar totalmente de nombre, por ejemplo. En descripción le voy a dejar su referencia original, pero este va a ser IC360 nuevo, por decirlo así, ¿no? O acá le pones el nombre de tu proveedor, del catálogo, ¿no? Para que te acuerdes, ¿no?
Y ahora le cambias las propiedades mecánicas. Entonces, si ahorita tuvieras algún dato de propiedad mecánica de alguna ficha técnica, le comenzamos a cambiar, por ejemplo. Acá debe ser 200, ¿no? Eh, por ejemplo, el módulo de Young, que sea otro valor, ya no 192.000, sino todo 200.000, ¿no? El Poisson 0.28. Acá personalizas ya según el material que tú tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer solo unos cambios para que se vea. 200.000, el módulo de Young, 0.28. La densidad, sí está bien, la densidad sí es correcta. Y le doy en guardar nada más, ¿no? Porque todavía no lo quiero aplicar. Le doy guardar para que se efectúen los cambios. Entonces mira, ya cambió el nuevo nombre. Y acá a IC316 nuevo. Y si quiero ya cambiarlo, ahora sí aplicar, como siempre, ¿no? Solo que ya lo tengo en mi librería. Entonces, listo. Si le diera aplicar, ya se crea acá. No sé si ahí estuvo claro la parte de crear un material. ¿Sí? Ahora, ¿por qué enfaticé que hay que saber la ruta en dónde está? Porque es importante que tú la guardes o sepas, o puedes hacer frecuentemente algún backup de ese archivo, de este archivo que hemos creado, Materials SmartCall. ¿Por qué? Imagínate que, por ejemplo, se te quema tu laptop, tu disco duro, pasa algo, obviamente el software no se pierde, te lo reinstalan, pero no tienes un backup tampoco de esto. Entonces tendrías que volver a crear tus materiales, ¿sí? En cambio, si tú frecuentemente lo estás guardando en algún lugar, en alguna USB o en la nube, eh, si pasara un formateo o algo, no comienzas de cero a nivel de materiales, ¿no? Lo mismo sería con todas las plantillas que puedas tener, ¿no? Siempre tratar de hacerles un backup. Entonces, eso sería a nivel de materiales. Ahora, sí, todo lo demás, excepto por la unión rígida, es algo que le cambié. Todo lo demás, solo la fuerza es lo mismo. En la malla la puse, no me acuerdo en cuánto está. Ah, no, si la cambio va a cambiar los datos. A ver, vamos a ver qué pasa. Aceptar. Sí está en fin, ¿no? Como lo que tenías, alrededor de 32, que me parece bien, pero habría que seguir refinando, ¿no? Y le di en correr, ¿no? Entonces, si le pones en unión rígida y con estos datos, ejecuta, ¿no? Y tenemos este resultado de acá, ¿no? Entonces, que me parece bastante bueno, ¿sí? Voy a ocultar la sujeción. Y voy a ocultar, si no, también puedes ocultarlo acá rápidamente. Eh, entonces vemos que sí hay una distribución de fuerzas. No, no hay, no está pasando grandes valores, pero luego me di cuenta que lo habías simulado con elementos tipo borrador, ¿no? Dije, ah, ya, está bien, ¿no? O sea, primero se ha hecho la corrida con elementos borrador, o sea, mucho más rápido, ¿no? Entonces, luego habría que hacerlo con elementos de segundo orden, ¿no? Entonces, hasta acá está bien, ¿no? Se está dando la simulación, todos como si fuera uno solo, ¿no? Entonces, luego de esto me fui al siguiente caso, donde ya es lo mismo que el anterior, ¿sí? Unión rígida, pero le di justamente, le cambié los elementos a elementos de siguiente orden, ¿no? Ahora, acá hay un tema, ¿sí? Ahorita como está en unión rígida, sí quiero que se entienda, la única restricción es esta de acá. Ahora, como el siguiente componente, este, se restringe o se queda, o en dónde sabe que debe estar fijo, ¿no? Por su zona de contacto, ¿no? Probablemente acá hay una cara con este elemento, ¿no? Que no vemos.
¿sí? Hay una cara que es la que lo está restringiendo, ¿sí? Al estar en unión rígida, es como si lo fijaras, ¿correcto? Si le pusieras no penetración, estarías diciéndole que va a bailar, ¿no? O sea, como si estuviera jugando, por decirlo así, o tuviera la libertad de jugar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Si se le quiere hacer un caso con no penetración, que no debería ser porque estos no deben trasladarse las caras, ¿sí? Pero si quieres darle y ver, tendrías que tener cuidado con eso. Y suceden algunos fenómenos, ¿sí? Podría quedar como que bailando, o como el caso anterior que uno de los parantes se disparó y se fue al infinito. Esos problemas podrían suceder. Entonces, vamos a ver aquí, la malla no sé por qué ha cambiado, vamos a ver, acá está todo igual, contacto de unión rígida. Y ahora, Cirilo, vamos a mostrar, ¿sí? Una forma más de ver los contactos. ¿Sí? Esto es muy importante. Y lo he enfatizado hasta el momento que la forma que he hecho, ¿cuál era? Detección de interferencias, activo, tratarlo como coincidencia, y bueno, una por una, ¿no? Para ir viendo en dónde es, ¿no? O si le doy varias así, se seleccionan, ¿no? A ver acá, hasta acá, ahí está. ¿Sí? Ok, esta es una forma por el lado CAT. De todas maneras se tiene que mostrar para verificar que no hay interferencias, ¿sí? Pero cuando ya está esto listo, ya no hay más necesidad de utilizar esta, sino dentro de simulación también tenemos una herramienta de ver los contactos. Entonces, vas a irte en la parte superior donde dice, ya no vamos a crear contactos, sino vamos a utilizar ver los trazados o visualizar los contactos. Entonces, es parecido a la detección de interferencias, solo que esto es dentro de simulación. Le hacen calcular. Y lo que hace es lo mismo, mostrarnos cuáles son las caras de contacto, ¿no? ¿Sí? Solo que acá te da un poco más de percepción porque te lo pone, todo lo que esté de color rojo son contactos tipo rígido. Ah, ya, ¿no? O sea, si tú hicieras esta herramienta con nuestro caso anterior, habrían algunos que dicen contacto rígido, habrían unos que dirían contacto sin penetración, por ejemplo. Entonces, acá puedo ver, ah, ya, estos son los contactos rígidos, ¿no? Ahí hay una unión, acá también hay una unión, ¿no? Justo esa cara de ahí, abajo, ¿no? Por eso, por eso, como está rígido, no está volando, no tendría la libertad de deformarse o irse al infinito, ¿no? Entonces, esta es una forma de verlo. Y vamos no, bueno, ya no vamos a mallarlo. Creo que la malla funcionó. Vamos a mostrarlo nada más. Sí, esta fue la malla que corrió. Creo que está con 30 milímetros aproximadamente. Pero habría que refinar, ¿no? Bastante, ¿no? Y cuando se tengan elementos de espesores menores, que sí, sí, el comentario, tienes que tratar de refinar mucho más, ¿no? Tratar de tener elementos, mayor cantidad de elementos, ¿no? Oye, ¿eso engrosa la simulación? Sí, pero cuando se En, trata de espesor, sí, es necesario. eh, en este tema, digamos, encima de estos, no sé si has podido percatarte que hay unos agujeros. Sí, Ya, podemos hacer una simulación en el cual indiquemos que en la carga total actúe en esos 4 agujeros. ok, Para, la carga no va a estar sobre las caras de acá. claro, podemos hacer otro ejemplo indicando de que la carga total se va a aplicar en esos 4 agujeros, digamos en cada punto. Sí, sí, tú puedes cambiar la selección, solo que eso sería lo que realmente se está buscando. A ver, vamos a cambiar un caso sobre agujeros. Entonces, eh, vamos a eliminar, ¿sí? Eliminamos y sobre los agujeros, ¿no? Pero, claro, aquí hay que tratar de ver, o sea, cómo esa carga se aplica sobre el agujero. O sea, eh, lo que quiero decir es,
acá se tiene un peso, ¿sí? Ahora, ese peso se transmite de forma radial hacia las caras de los agujeros. En este Ese caso es el- sería como una especie de plano, o sea, porque, digamos, encima iría un motor. En la base del motor tiene una especie de base plana, pero abajo de eso va un perno que soporta todo ese peso. O sea, el peso lo estaría aguantando entre el perno y digamos, el soporte que está indicado en canal C. ok, ok. Ahora, una consulta. A ver, ya, acá va a haber un motor, ¿sí? Ese motor de frente, sus patas calzan acá o va a haber una plancha intermedia, por ejemplo. Justamente calzan ahí, pero, o sea, se ajustan con un perno, pues, entre la base Ajá. del motor Ujú. y el canal C, y se Ok, ajustan con un perno. entonces ahí sí sería correcto decir sobre estas caras de acá, porque o sea, el peso del, del motor eh, no cae sobre estas caras de aquí. Lo que está actuando ahí en este espacio sería el perno que ajusta o que fija, ¿no? El posicionamiento eh, entre esta base con el motor, ¿no? El perno va a actuar para fijarlo, pero no es que su carga propia del perno se aplique sobre estas caras de los agujeros. Acá, O en esta todo primera asunción sí es correcta, ¿no? Esta de sobre las caras de acá. Claro, en todo caso lo que también se suele hacer es poner un resorte debajo del motor y se pone un perno, o sea, entre la base del perno y la base del canal C hay un resorte y entre ellos se ajusta con un perno. Acá, ¿te refieres? No, en la parte superior va un resorte y por ahí pasaría el perno, para que justo encima del resorte se siente el motor, para que cuando trabaje no haya resonancia. Ah, ok, ahí minimizan la resonancia, la vibración. Ok, bueno, ahí, claro, ahí ya son mecanismos que le están agregando para disminuir los efectos que podrían darse por la vibración mecánica del motor. Eh, ahora, eso obviamente cambiaría las zonas en donde realmente está en contacto, ¿no? Claro, entonces la fuerza estaría actuando alrededor del agujero, digamos, un aproximado de 2 centímetros a 3 centímetros alrededor. Claro, pero ahí está, ahí claro, pero ahí estaría afectando el movimiento propio del motor que podría ser de vibración. Entonces es un movimiento aleatorio, no es un movimiento por peso. Es una carga por carga dinámica, no por carga de peso. No, pero nosotros cuando hacemos la prueba del esfuerzo lo hacemos cuando el motor está sin funcionar para ver el tema del lisaje. Ah, ya. Entonces es ahí es netamente carga peso. Ahí sí es Claro, carga es peso. carga peso, o sea, hacer el análisis, digamos, qué tanto de esfuerzo va a realizar ese canal C, si es el adecuado, y también ese esfuerzo que se transmite al tanque también, qué tanto de espesor se debe considerar, si el espesor que se utiliza es el adecuado y las planchas que se está poniendo en la parte inferior igual. Listo, ya. Ahora sí ya me queda más claro, Cirilo. Listo. Entonces, ahora sí, con esa, ¿no? Con ese testeo de la forma como lo realizan, entonces sí se estaría transmitiendo, ¿no? Una carga, ¿no? En ese sentido. Entonces, sin embargo, habrá que tener cuidado porque la forma de setearlo sería distinta. Ahorita lo que se está seteando, por ejemplo, es sobre estas caras cilíndricas, les estoy diciendo que hay una fuerza de 438. Pero, según lo que entiendo, este es el peso del equipo, por lo tanto sería un peso, por ejemplo, acá en su centro de masa, y que se considere hacia abajo, ¿sí o no? El peso. Entonces, deberíamos hacer ya no esto, sino deberíamos hacer una masa remota, ¿no? Obviamente hay que saber la ubicación, ¿no? Pero ahí sí sería sobre estas caras de acá.
¿sí? Algo así. Y vamos a pulsear el centro, ¿sí? El centro de masa, no sé, a ver. Y, sí, ahorita, ¿dónde estás? Ese es 0, entonces en Z que sea, a ver qué pasa, 100, 1000, ahí está, algo es por ahí, 800, a ver. Y en Y debería ser, ponte, pues, 300. Obviamente estos datos se debe tener fijo, ¿no? No sé dónde estaría ubicado el centro de masa del motor, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Y obviamente invertido, ¿no? 100, 100 por ejemplo. Y esta sería la interpretación que entiendo que podría ser debido al peso del componente y que debido a los mecanismos que ustedes realizan para la conexión, ¿sí? Se estaría distribuyendo sobre esas caras cilíndricas, ¿no? Porque de la otra forma, de esta de acá, lo que le estaríamos diciendo es que sobre estas caras cilíndricas va a haber algo que lo está, va a haber una fuerza que que se aplica radialmente, ¿no? Hacia todo de forma normal, ¿no? A esa área cilíndrica de 438. En cambio, de esta forma, le estás diciendo que haya una carga de, a ver, 438, ¿no? Va a haber una carga de peso, ¿no? Y se aplica o se distribuye sobre esas caras de ahí, ¿no? Entonces, eso sería, Cirilo, sí. Según como me has comentado que es la descripción de, de las pruebas o la forma en que se montan los motores, ¿no? Luis, un favor, ¿puedes repetir la forma de cómo agregar el peso con carga remota? Ya, listo. Entonces voy a hacerlo para el de acá. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, esto lo estoy grabando, Cirilo. Igual lo voy a montar para que quede así a la mano. Sé que hay cosas que pueden revisar. Eh, Vamos a hacerlo igual, carga masa remota. eh, la selección, ya sabemos, ¿no? Estos cuatro de aquí. El sistema de coordenadas por el global, el que sea por defecto del ensamblaje, ¿no? La carga es en Y en kilogramos, 438 hacia abajo, ¿no? Y ahorita la ubicación está en 000, ¿no? Entonces, obviamente hay que saber en dónde ubicarla, ¿no? Sí es un dato de que tienen que verlo, en dónde se ubicaría aproximadamente el centro de gravedad del motor. Y bueno, voy a estimarlo, ¿no? Por ejemplo, en Y voy a subir 500, ¿no? Que ahí sea la ubicación del centro de gravedad. Entonces, ¿listo? Y está seteado, ¿sí? La fuerza o la carga, la ubicación y en dónde se aplican. ¿Listo, Cirilo? Entonces ahí quedó una carga remota adicional. Ahora vamos a darle, a ver. Ah, perdón, me faltó activar esta de acá. Deshacer A mí no supresión. me quiere salir eso. No sé en qué me estoy equivocando. Allá, ¿qué sucedió? ¿En qué parte? No puedo generarlo, o sea, me sale el color rosado y todo, pero no puedo ubicarlo en el sistema de coordenadas. Allá, ¿ya activaste la carga?
Sí, es en Y 438 dice, y en Y arriba en la ubicación puse 500 y me sale una ubicación diferente. Ah, pero yo he hecho el primero que hiciste. Ah, claro, sí. Yo lo estimé, por ejemplo, ¿no? Acá creo que le puse 800 en coordenada Z, ¿no? A ver, en Z o sea, lo puse en esta vista y dije, probé, ¿no? 800, creo que debería ser 850, ¿no? Ah, bueno, un poco más centrado, tal vez, y a 400 también, ¿no? Entonces debería salirte acá, ¿no? No sé si figura así, te figura acá, este elemento rosado con la flecha. A mí me salen dos flechas. Dos flechas. Ujú. ¿Has activado dos direcciones de carga? Porque si activo otra, o sea, si activo otra dirección de carga, me sale también otras flechas. Ah, ya debe ser por eso entonces. Ujú. Ya, bueno, y vamos a ver qué sale. Para invertir solamente... Ah, ya, ahora sí. Ya, listo. Entonces, vamos a darle a ver qué sale. Sí, entonces hay una deformación. eh, Acá está más crítico. Las cargas son las mismas, sí, son las mismas. Lo único que cambió fue su posición. Y vemos que si también cambio de posición, afecta ligeramente el valor del esfuerzo, ¿no? ¿Dónde está el pico? Sí, el pico se está dando... ok, ¿dónde es esto? A ver. Ah, ok, esta es una parte del elemento C. No, pero igual falta, o sea, el seteo ya está. O sea, a partir de acá ya lo que falta es el análisis de resultados, ¿no? Que es distinto, ¿no? Vamos a comparar a ver. Que es distinto a este caso de acá, ¿no? Claro, acá todo el elemento de la viga, o sea, todo el canal C siente, siente, ¿no? La carga. Luis, una eh, consulta. Para agregarle el peso, ¿cómo se llega a hacer? Porque ahí le has puesto 438. Ese viene a ser el peso. Pero el otro le puse en libras, mira. Este está ¿en qué unidades está? Con razón sale distinto. Ah, acá lo dejé en libras. Ya, sí, 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 Cirilo, indícame. para agregar el peso, ¿dónde lo haces? Cuando haces la mesa remota. Ah, acá donde le estamos dando en componentes transaccionales, aquí Ujú. le ingreso el valor. No sé si se puede ver. Ahí donde dice componentes finales, ahí se llega a aplicar el peso. Exacto, Ah, ya. ¿no? Que en este caso, como no estoy poniéndolo en Newton, sino aprovecho kilogramos fuerza, porque yo tengo el dato en kilogramos, ¿no? Entonces digo, ya, tengo dato en kilogramos, yo no quiero hacer el cálculo, voy a ponerle como kilogramos fuerza, él ya internamente lo convertirá a newtons, ¿no? Entonces, si yo quiero ver el cambio las unidades y ya él ejecuta la conversión, por ejemplo.
Sí, pero te comenté lo de kilogramos porque a veces es el dato que veo que se tiene, entonces ya lo ingresas de una vez, ¿no? Como kilogramos. Pero el software lo va a, lo va a llevar de masa, lo va a llevar a fuerza, ¿no? A peso, ¿no? O sea, a kilogramos fuerza, que sería por 9,81. Entonces ahí se debería dejar en milímetros o en metros para que esté bien seteado. No, aquí en milímetros, déjalo por defecto, sí, no hay problema. A ver, ok. No, esto ahorita, por ejemplo, sería si, por ejemplo, no sé si te percatas, aquí hay dos opciones. En componentes relacionales hay una opción que es la que estamos usando, que es representar la carga por fuerza, ¿no? Y es la que está activa. No estamos utilizando componente traslacional, pero netamente por alguna longitud de traslación. ¿Sí? Estamos utilizando cargas. Entonces, por eso la unidad que importa actualmente para que esté bien seteado solo es esta de acá, ¿no? Eh, unidades de fuerza. ¿Sí? No estamos utilizando esa sección de acá. Entonces, actualmente está bien seteado porque solo es fuerza y sus unidades de este valor, ¿no? En kilogramos en este caso, ¿no? Fuerza, ¿no? ¿Listo, Cirilo? Entonces, sí hemos podido interactuar con estos dos casos. De todas maneras, sí, este video yo lo voy a montar y va a quedar ahí. Igual todas hasta la próxima semana, si es que desean revisarlo otra vez, pueden ingresar va a quedar ahí activo el Classroom para que puedan ingresar y ver si es que desean repasar, ¿no? Algún tema. Y por lo demás, ya sabes, las consultas, por ejemplo, igual, me las envías por correo o haces una captura, por ejemplo, ¿no? De algo y ya igual lo vamos ahí trabajando, ¿no? Porque el tema de simulación es bastante empaparse más. Sí, no quiero terminar sin comentarte, uno, lo de MySolidWorks, que puedes explorar ahí contenido de simulación, hay muchas más cosas que ver. Y otro que aquí dentro del programa, eh, sí, no sé si te vas a este símbolo de interrogación acá, me indica si es que ya lo pudiste encontrar o no. Pero acá en este símbolo hay una opción que dice SolidWorks Simulation. Y acá tienes también información para que también puedas empaparte más, ¿no? Entonces, tutoriales o validación, y acá hay muchos PDFs, ¿no? Problemas de verificación. NAFEMS es la organización de mayor peso a nivel de lo que es todo este mundo numérico de simulación. Y acá hay manuales teóricos, esto es muy académico, por decirlo así, pero este sí es, bueno, sí, es lo que hemos visto prácticamente, ¿no? Introducción a la parte de simulación, que sería el fundamento, ¿no? Entonces puedes apoyarte este PDF de acá, ¿no? Para que puedas igual revisarlo, ¿no? Y seguir con este mundo de simulación ahora. Ok, Luis, gracias por tu asesoría. Pues si en algún momento me sobresale una duda, ya te estaré escribiendo, pues para que me puedas ayudar en el tema. Sí, sí, adelante Cirilo, ya tienes mi número, también estoy guardado y cualquier cosa por los correos también. ¿Cuándo estaría subiendo el video de esta clase? Mira, lo que me toma en procesarlo es hasta la noche y ya para la noche ya lo estoy tratando de subir. O sea, es el tiempo que renderiza y carga, ¿no? Según mi internet. O sea, para hoy día en la noche ya debería estar. Porque como decía, me gustaría tener de respaldo esas clases porque siempre ir, ir repasando, ¿no? La clase. Sí, no, yo lo monto tranquilo y ahí va a estar, lo vas a poder encontrar. Ya Luis, gracias. Listo, Cirilo. Entonces estamos conversando, ¿sí? Gusto. Cuídate Luis. Hasta luego. Bye, hasta luego. Bye, bye.